Hola a todos, en este video les vamos a explicar el género en la segunda infancia, presentado por Daniela Delgado Reina, María Alejandra Paladines Bello y Sara Valentina Cerón Ruiz. Se puede diferenciar la forma consistente entre niños y niñas y comprender las diferencias de género muy fácilmente, sino que también sabe identificarse qué son ellos. Por ejemplo, en los roles de género son los comportamientos, intereses, actitudes, habilidades y características que una cultura considera apropiada para cada sexo, como niño, niña, y no solamente pueden diferenciar de forma consistente entre ellos y comprender las diferencias de género muy fácilmente, sino también saber identificar qué son ellos. A los 3 años se construye o se identifica la identidad de género en forma en que los niños aprenden las conductas y los roles de género. Entonces, las conductas y los roles se dan por medio de la enseñanza de los padres de familia. Es así como vemos en el pasado a las niñas solo les permitían hacer cosas femeninas como jugar con muñecas y cocinar, y se esperaban que fueran más pasivas, mientras que en los niños se esperaban que fueran más fuertes, más agresivos y que exhibieran sus conductas masculinas. En estos tiempos ya se ha cambiado la idea de las diferentes prácticas en los deportes, selección de los juguetes y también la vestimenta, y es muy importante que sean escuchados los niños. En la actualidad ya se han dejado a un lado los prototipos antiguos de las diferencias de género y vemos cómo ahora se destacan liderazgos de las mujeres y se comienza a implementar una sociedad más equitativa frente a las preferencias que son elegidas para cada niño y con el cual se sienten a gusto ellos. Es muy importante hablar sobre este tema a los niños, ya que están desarrollando su libre expresión y no hay que limitarse a sus preferencias. Las familias en la actualidad están más abiertas al diálogo, ya que la modernidad trae nuevos cambios en la sociedad y puede haber tabús sobre los diferentes temas que se va a desarrollar. Una frase que dice Gaitán es: con un estilo de educación más convencional, respetuosa con las diferencias, con los semejantes, es mucho más fácil manejar la cuestión del género sin conflicto. Es bueno que sean escuchados los niños frente a los roles de género, frente a lo que ellos son y lo que ellos sienten. A continuación, hablaré sobre la diferencia entre sexo y sexualidad y su importancia. El sexo es todo aquello que está involucrado con los genitales y está relacionado con la reproducción humana. La genitalidad es un aspecto orgánico del sexo y se trata de la condición humana que nos distingue como hombres y como mujeres, desde el punto de vista heterogaméticos, es decir, el conjunto de órganos sexuales masculinos o femeninos. En términos prácticos, el sexo se refiere a estructuras y funciones biológicas, los cuales serían cromosomas XY para hombres o XX para mujeres, genitales externos, que serían el pene y la vagina, y los genitales internos, que serían el óvulo y los espermatozoides. La educación sexual es un tema que muchos padres prefieren evitar, ya que hablar de esto con los hijos suele ser algo vergonzoso, pero es muy natural e importante tratar sobre este tema con los niños desde pequeños. Pero también es bueno dejar que sus hijos marquen su propio ritmo con las preguntas que hagan. El sexo en infantes empieza con la exploración temprana. A medida que los niños aprenden a caminar y hablar, también comienzan a aprender sobre sus cuerpos. Aquí es donde como padres se debe hablar acerca de la educación sexual, explicándoles a los hijos los nombres apropiados para sus órganos sexuales. También es un buen momento para hablar sobre qué partes del cuerpo son privadas y que se deben respetar. Esto podría ser a la hora del baño. Si tu hijo señala una parte del cuerpo, se debe decirle exactamente lo que es sin rodeos. Cuando tu hijo te haga preguntas sobre su cuerpo o sobre tu cuerpo, no te rías ni te avergüences. Toma las preguntas con seriedad y dale respuestas directas de acuerdo a su edad. La anticipe de la autoestimulación. Muchos niños pequeños expresan su curiosidad sexual a través de la autoestimulación.
Aquí es donde se debe señalarle al niño que la masturbación es una actividad normal, pero privada. También como padres deben tener claro que los hijos a esta edad no hacen esto con morbo, por el contrario es algo natural y muy normal, ya que se están conociendo el cuerpo. A veces la masturbación frecuente puede indicar un problema en la vida de un niño. Por ejemplo, tal vez se sienta ansioso o no esté recibiendo suficiente atención en casa, o incluso puede ser una señal de abuso sexual. Curiosidad sobre otras personas. A la edad de 3 o 4 años, los menores se dan cuenta de que los niños y las niñas tienen genitales diferentes. A medida que la curiosidad aparece, puedes encontrar a tu hijo jugando al doctor o examinando los órganos sexuales de otro niño. Esta exploración es inofensiva y está muy lejos de la actividad sexual de los adultos. Sin embargo, como un asunto familiar, es esencial establecer límites a dicha exploración. Los momentos cotidianos son clave. Se deben aprovechar las oportunidades que se presentan a diario para hablar de sexo. Por ejemplo, si hay un embarazo en la familia, dile a tu hijo que los bebés crecen en un lugar especial dentro de la madre llamado útero, y responde cada pregunta que tu hijo te haga con un vocabulario adecuado para su edad. La sexualidad está relacionada con el desarrollo psicobiosocial del individuo. Se trata de un elemento básico de la personalidad, un modo de ser, de manifestarnos y de comunicarnos con los demás. La sexualidad es la forma en la que cada individuo vive, siente y se expresa como una persona sexuada con un cuerpo sexuado. Por lo tanto, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y sus reacciones, con la afectividad y la expresión de emociones, con el placer y el deseo, con la necesidad de vinculación con las demás personas que nos rodean, con la autoaceptación y la autoestima, con la comunicación y con el desarrollo integral y sano de las personas. En la sexualidad se incluyen factores como por ejemplo la anatomía sexual o genital, el sexo biológico, que sería masculino, femenino o intersexual, género, que sería niño, niña, hombre, mujer, transgénero, entre otros. La orientación sexual sería heterosexual u homosexual. La identidad sexual, cómo nos sentimos con respecto a nuestro género u orientación sexual. La imagen corporal es cómo nos sentimos con respecto a nuestro cuerpo. Los deseos, que son pensamientos y fantasías. La vida emocional y familiar, la cultura y la educación. La educación sexual no es únicamente dar información sobre los órganos sexuales, la reproducción o los anticonceptivos, sino que es hablar también de comunicación, de afectividad, de responsabilidad y de placer. Como padres se debe conocer que hay muchas maneras de construirse como hombre y como mujer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta educación? El objetivo es que sus hijos e hijas aprendan a conocerse, a aceptarse, a respetarse y a expresar su sexualidad sin prejuicios para que sean felices. ¿Y para qué se debe educar sexualmente a los niños? 1. Para que aprendan a conocerse. Esto significa algo más que conocer qué es la menstruación o las erecciones nocturnas. Esto implica conocer cómo somos y cómo funcionamos, cómo reaccionamos ante las cosas, qué emociones tenemos y cómo las expresamos. También incluye conocer a los demás y conocerse a uno mismo. También para que aprendan a aceptarse, que estén a gusto con su cuerpo y su forma de pensar, de ser y de actuar, que sientan que no hay nadie mejor o peor que ellos y que en sexualidad todo el mundo es único y peculiar. Todos somos diferentes. Hay muchas formas de expresar nuestros deseos y el afecto. Puede ser a través de palabras, miradas, abrazos, besos, caricias, halagos, entre otros. Para que sean felices. Como padres y madres, todos quieren ver a sus hijos felices. Esta concepción de la sexualidad propone trabajar por lo que se quiere conseguir. Los primeros años de vida de una persona son constitutivos a nivel biológico, cognitivo, social, emocional y psicológico. En esta etapa se construyen nuestros esquemas y estructuras a través de los cuales miramos el mundo.
De estos esquemas derivan las creencias sociales y culturales que nos permiten asignar un significado específico a los acontecimientos que vivimos del día a día. Además, existen muchas creencias fuertemente naturalizadas acerca de cómo ser niño y niña. Nuestro trabajo es visibilizar la temática con el fin de combatir la discriminación y la estigmatización a través de la educación, divulgación y toma de conciencia de los estereotipos sobre ser mujer o ser varón, y las expectativas en relación con el género. Los estereotipos basados en las relaciones de género contribuyen en la construcción simbólica de roles y atributos de las personas a partir del sexo asignado al nacer, estableciendo una jerarquía en la cual lo masculino es valorado como superior respecto de lo femenino, y convirtiendo la diferencia sexual en una desigualdad social. Los hombres y las mujeres no ocupan el mismo lugar, ni son valorados ni valoradas de la misma forma. No tienen las mismas oportunidades ni reciben un trato igualitario. Esta construcción social genera un sistema que, entre otras cosas, hace que las mujeres ganen menos que los hombres por igual tarea, o no accedan a puestos de decisión en los ámbitos laborales, y sean víctimas de violencia de género en sus distintas formas. Características asociadas a cada género y reforzadas socialmente. La perspectiva de género nos permite visibilizar la asignación social de roles y tareas en virtud del sexo asignado. No podemos pensar con perspectiva de género sin visualizar las relaciones entre los géneros femenino y masculino como relaciones de poder, en las cuales lo masculino posee una jerarquía superior y es dominante con relación a lo femenino. Hablamos de un sistema patriarcal. Los roles impuestos por la sociedad perjudican fundamentalmente a las mujeres, pero también a los hombres, ya que ambos están atrapados en un corset de género, que les impide moverse con libertad y los condiciona a actuar a base de determinadas exigencias que recaen sobre cada género como responsabilidades. Micromachismos. Son las prácticas machistas legitimadas por el entorno social, a diferencia de otras formas de violencia contra las mujeres visibilizadas y cuestionadas como tales. Comprenden un amplio abanico de comportamientos naturalizados, percibidos como normales, que se sostienen en la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Están considerados como base de todas las demás formas de violencia contra las mujeres, como psicológicas, emocionales, físicas, sexuales y hasta económicas. Es importante entender que no todos los niños les gusta jugar fútbol. Hay niños que les gusta cocinar, bailar, pintar, y a niñas que les gusta jugar el fútbol. No todas las niñas quieren ser princesas, algunas quieren jugar con muñecas y otras prefieren jugar con herramientas y carros que son destinados para los niños. Los niños lloran al igual que las niñas, no por llorar se les es menos fuerte. La fortaleza no tiene que ver con ocultar las emociones.